Buenas, estamos acá nuevamente en el canal de música y producción en otro nuevo tour. Estamos acá con Murphy, en este caso nos tocó Estudios Titanio. Axel, compañero. ¿Cómo están, gente? Vamos a estar charlando de todo un poco de los plugins, DAWs, cosas que creo que nos interesan a todos. Así que nada. ¿Cómo anda, Murphy? ¿Todo bien? Todo bien, muy contento de estar con ustedes, Axel, Alan, bienvenidos de vuelta a Titanio. Muy contento de recibirlos. Excelente. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es, sabido que en Titanio se trabaja con Reaper, un Excluyentemente. interesante que no se trabaja en Pro Tools como la mayoría de los estudios. Ni de casualidad, ni que me paguen. Bueno, nos gustaría saber en qué DAW trabajar y por qué. Es decir, ¿por qué trabajar en Reaper y no en Pro Tools? Qué difícil. Ok. ¿En qué DAW trabajar? Es una pregunta relativamente personal y me parece que no hay que juzgar a nadie por eso. Entiendo y discuto muchas veces con muchos amigos que llevan 15 años trabajando con Steinberg. Entonces, quitarle eso a una persona no es algo muy positivo. Nosotros hablamos castellano desde que nacimos, entonces por más que venga alguien de afuera y nos diga que determinado idioma, el esperanto es mejor o más fácil, es difícil mudarse de barrio en ese sentido. Yo sí fui usuario de Pro Tools durante muchos años. Sí me parece que es un DAW que todo el mundo debería manejar más o menos bien. Claramente no me quiero quedar afuera cuando voy a un estudio a grabar y tienen Pro Tools y no saber operarlo, me parece que no está bueno. Pero luego puedo hacer una decisión personal y la hice hace más de 10 años, más o menos unos 10 años, cuando Reaper iba por la versión 3 punto y pico. Es muy difícil y relativamente subjetivo, pero no enteramente subjetivo, nombrar los beneficios de Reaper. Aparte, me preguntan esto todo el tiempo y parece ser como si hubiese una respuesta rotunda, ¿no? ¿Por qué Reaper me parece mejor? Porque esto. Y en realidad, como todas las cosas, es una colección de elementos que viene teniendo este DAW en cuestión, que para mí lo hacen imposible de superar, a riesgo de sonar un poco exagerado. No tiene que ver con su gratuidad, no es gratuito, pero es ultra económico y se puede usar como el WinZip infinitamente en el tiempo sin pagarlo. Yo ya lo compré 2 veces, pagué mi licencia de Reaper 3 para poder acceder hasta mi licencia de Reaper 4.9 y cuando salió el 5 lo tuve que volver a comprar, decidí volver a comprarlo. Me gusta comprar software cuando siento que eso apoya al desarrollador. Me interesa que ese desarrollador pueda vivir de desarrollar software para que yo pueda seguir usándolo. De hecho, nuestro lema en Titanio también tiene que ver con que no usamos nada de software trucho. Eso tiene un montón de ventajas, empezando por uno mismo. De la misma manera que uno paga la pilcha que se pone o los instrumentos que se compra, el hecho de ponerse en la obligación de ver en qué realmente va a invertir dinero lo hace a uno tomar una elección. Y yo también fui víctima del contexto en el que estamos hace mucho tiempo, en el cual tener un centenar o 2 o 3 de plugins en una compu es algo habitual, y eso yo me daba cuenta que entorpecía mi trabajo, que realmente no me permitía manejar las herramientas a la perfección, ¿no? O sea, como si yo no pudiera sacarle un buen sonido a la Les Paul, entonces rápidamente la tiro porque tengo 10 Telecaster para probar. En definitiva, no sos dueño de nada. Más allá de lo inmoral que es consumir software trucho, software pirata, pero sin entrar en el terreno de la moral, que es obviamente muy criticable. Aparte, yo fui usuario de software pirata durante muchos años, o sea que realmente es estúpido entrar en ese plan. Sí me siento seguro de poder saber lo que estoy eligiendo, tomarme el tiempo para decidirlo. También soy bastante de la campaña de la affordable, o sea, que compre software no quiere decir que necesariamente esté dispuesto a pagar $1000 por un DAW como vale Pro Tools, ¿no? O sea, realmente tiene que justificarse para mí eso. Digo Pro Tools por pegarle, porque es fácil, pero lo mismo pasa con otros. Reaper me ofrece 10 millones de cosas ultra superadoras. Como técnico de mezcla y de mastering, poder trabajar en Floating Point y particularmente en 64 bits Floating Point me parece alucinante. Ustedes dirán, Sequoia, Audacity y otros también trabajan en 64 bits Floating Point, me parece bárbaro, pero todos sabemos que los DAW y las plataformas principales en boga, las que mencioné y otras, Live,
Fruity Loops, RX, las principales plataformas, las más populares, ninguna trabaja, mejor dicho, todas operan internamente en 64 bits floating point, pero no te permiten a vos, como usuario y como operador, hacer un render, un glue o un export en esa resolución. Eso es nada, es cualquiera, o sea, realmente me ofende mucho porque uno se compra el librito de que el motor de procesamiento interno de esos DAW tiene esa definición, pero luego no puede operar sobre un archivo. Disculpa que te interrumpa. Sí. Hablando de esto, ¿cuál sería la ventaja de trabajar en punto flotante? ¿Por qué hacerlo, digamos? Bueno, es una respuesta bastante extensa. Porque a ver, se sabe que la conversión al final vas a tener que bajar, es decir, vas a tener que bajar o a 16 o a 24 inevitablemente, entonces ¿por qué trabajar en punto flotante? 16 probablemente, Pero, ¿por qué trabajar en punto flotante? ¿Cómo hago para resumir esta respuesta? El punto flotante es absolutamente superador bajo todo punto de vista del PCM, del punto fijo. Por supuesto es una entelequia, matemática no existe en el mundo real, entonces está muy claro que no solamente los formatos de distribución masiva, ayer el CD, hoy Spotify o similares, trabajan en PCM, sino que también la realidad es que los conversores ADDA son PCM. Pero eso no quita que no sea una ventaja enorme trabajar internamente, sea un plugin o sea toda una mezcla in the box en floating point. Si quiero usar un ejemplo ilustrativo, sería como una especie de zoom que me permite a mí darle máxima precisión para poder operar al detalle. Si me quiero poner un poco más técnico, bueno, hay varias ventajas notables. En primer lugar, es virtualmente imposible clipear, es decir, saturar, superar un 0 dB full scale en el mundo floating point. Esto no quiere decir que uno pueda andar por la vida prendiendo fuego o prendiendo en rojos todos los LEDs dentro de un in the box. Pero sí es importante saber que eso nunca redunda en un verdadero clipping, una verdadera cuadratización de la forma de onda. En segundo lugar, para un formato 32 bits floating point, el piso de ruido es de 24 bits, o sea, unos 144 decibeles teóricos. El ruido por error de cuantización está 144 decibeles por debajo de cada sample y eso es escalable en cada sample. ¿Qué significa esto en criollo? Significa que si yo bajo un audio o lo subo, el piso de ruido inherente al audio digital, por la propia cuantización, acompaña ese valor de un sample. Hace rato estábamos en una sesión de mastering. Las mezclas estaban bajadas con un RMS determinado y un valor de pico determinado. Si esas mezclas no estuvieran en floating point, sino que estuvieran en PCM, y yo tuviera que empujar X cantidad de dB, digamos 6 dB, para llegar a un nivel nominal interesante, sea para procesar con procesadores analógicos o digitales, retrotraería el piso de ruido propio del PCM. ¿Sí? No sé si estoy pudiendo ser muy claro. Sí, se comprende. Entonces es absolutamente esencial esto. Y cada cuenta en un DAW, cada parámetro de un plugin, cada punto en una envolvente de automatización de lo que vos quieras es una cuenta. Entonces imagínense, para los que mezclan in the box, o yo muchas veces, el hecho de saber que cada cuenta arroja un pequeño redondeo, ¿no? Y entonces todo eso se acumula muchísimo. Si estuviésemos en un escenario en el cual todo se hace en el mundo analógico y hay un único proceso digital, la propia digitalización, o un plugin único, ahí no habría tantísima ventaja en trabajar en floating point. El tema es cuando vos estás operando sobre una mezcla de un montón de canales, con un montón de plugins, con un montón de automatizaciones, para llegar a un resultado final, y cada una de esas cuentas está redondeada, por decirlo así. Yo siempre uso el siguiente ejemplo, no sin una cantidad de veneno importante. Es como Movistar, que le afana 2-3 centavos a cada uno de nosotros, pero se los afana a millones de argentinos. Entonces, a fin de cuentas, la cantidad de guita que ellos reciben por redondear esos 99,99 representa una ganancia importante. No sé si el ejemplo vale la pena, si no lo editan, pero trato de ser lo más ilustrativo. También podemos ser más técnicos si ustedes quieren respecto de esto. Está muy claro que el salto grande tiene que ver con el pasaje de PCM a floating point. O sea, yo me siento mucho más tranquilo cuando un cliente trae sus mezclas en floating point. Hablemos de un escenario de mastering que cuando las trae en PCM.
Y lo que me intranquiliza, por cierto, y me perturba es la falta de educación, y no lo digo desde un punto de vista de autoridad moral. De hecho, hacemos estos videos y yo trato de dar cuantas charlas puedo para tratar de, no quiero decir educar, porque de vuelta suena como muy arrogante, pero sí de, digamos, hacer correr la bola sobre cómo es la cuestión. En el estudio recibimos un montón de mezclas que suenan muy bien, que están hechas in the box y que están bajadas a 24 bits. Y eso es absurdo, tiene que ver con alguien que realmente no sabe lo que está haciendo. O sea, si esa mezcla se cerró in the box, si la acción concreta fue ir a archivo, render o bounce to disk, y ahí se bajó a 24 bits, básicamente el motor de procesamiento del sistema va a haber trabajado una resolución que ahí se reduce muchísimo. Y eso degrada la calidad. Pero claro, nadie se va a poner a hacer un AB entre la mezcla que estaba en vivo cuando estábamos en la sala mezclando y el archivo que ahora está en C2./mezcla final. Pero la realidad es que ahí pasó algo. Y pasó algo fiero. Y encima la mayoría de las veces ese proceso, que de por sí ya es degradante para el audio, se hace sin un dither puesto, ¿no? Otra de las palabras de la magia negra del audio que me parece una estupidez total, que es la buena o la mala implementación o directamente la no implementación del dithering. Entonces todo esto, dicho desde el punto de vista del técnico de mezcla y de mastering, o sea, yo aclaro que no me dedico a hacer plugins ni a programar, me interesa, para eso hay mucha gente mucho más apasionada por el asunto, pero sí me parece que es la parte de la mecánica del auto que los pilotos de auto tenemos que conocer. Y hace años que vengo estudiando, por supuesto yo hice un montón de mezclas así, y ahora no es que me arrepiento, pero digo, claramente no sabía lo que estaba haciendo, en función de algo muy frío y muy técnico. Ni siquiera digo que sea lo más importante en la mezcla. Pero al fin y al cabo, ya que estamos tocando este tema, para mí es una norma, una ley, saber que si está en rojo freno y si está en verde sigo adelante, y de esa manera me parece que debería abordarse el asunto del floating point. Luego, 64 bits con respecto de floating point es superador, no lo es tanto como un 32 versus un 24, claramente 64 bits floating point no es el doble de bueno, ni arroja el doble de rango dinámico, eso son otras cosas que uno lee a veces torpemente en los foros que son falsas, no se trata del doble del rango dinámico ni mucho menos, y la ventaja que tiene el 64 bits floating point sobre el 32 tiene que ver con cómo funcionan las computadoras hoy en día, los buses de procesamiento de datos, no de audio, etc. Por eso todo el mundo trabaja en 64 bits floating point. Por ejemplo, Pro Tools. El problema es que Pro Tools y los otros que mencioné antes, pero me gusta pegarle particularmente a Pro Tools porque me parece el peor software de la historia, hoy en día, desde que Avid se apropió, ¿no? O sea, es sabido que Avid es como el rey Midas, pero al revés, lo que toma lo destruye. Pasó con M-Audio y pasó con DigiDesign también. Entonces vos podés trabajar en 64 bits floating point en Pro Tools, pero no podés hacer un glue, un consolidate, o un render, o un bounce to disk. No, explíquenme ustedes el sentido de eso, ¿no? Claro. O sea, Sí. no lo tienen, es absurdo, no se dejen engañar. Es la verdad, o sea, son hechos objetivos. Realmente no estoy siendo subjetivo con lo que digo. Si quisiera ser objetivo diría que no me gusta el color violeta y eso es una tontería. O sea, en el manual está que el motor de procesamiento interno de Pro Tools es y de Cubase, y de Wavelab, y de Nuendo, y de Live, y de Fruity Loops, y de tantos otros, pero no de tantos otros, llámese Sadie, Pyramix, Pyramix, perdón, los de Magic son Sequoia y Samplitude, o sea, estamos en un ring, yo no estoy hablando bien de Reaper. Reaper es uno de los tantos que trae esta capacidad. La trae hace 10 años, eso no importa porque estamos en 2020. El propio Audacity, que es un freeware, trae esa capacidad. Entonces, no hablemos de Pro Tools, sino hablemos de Reaper, hablemos de los software que te permiten filmar a 4K pero exportar en 2K. Claro. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, eso me molesta. Cuando la licencia de esos software vale miles de dólares, también me molesta. Sí. Cuando una misma computadora con unas especificaciones técnicas determinadas, no importa cuáles, el procesador mejor o el procesador peor, cuando esa misma computadora es capaz de abrir una sesión y un proyecto completo en un DAW como Reaper y es incapaz de poner play en un Pro Tools, te das cuenta de lo que se llama la eficiencia. Como consumidor de software, a mí me interesa no solamente poder hacer lo que quiero hacer, sino poder hacerlo de la manera más eficiente posible. No solamente la eficacia, que es poder lograr lo que yo quiero, sino la eficiencia. Que esto me cueste lo menos posible. Entonces, yo sé que le pago plata
a Reaper, a la gente de Tokyo Down Labs, a la gente de Klanghelm, a la gente de Yulin, para que los tipos no solamente me den prestaciones de calidad, sino que estén todo el tiempo pensando cómo pueden resumir ese código para hacerlo más fácil para mi computadora para procesar. Después, como dueño de estudio, intentaremos tener un i9 si hace falta, pero yo tampoco quiero que eso esté desaprovechado. Y sí pienso que hay mucho código mal escrito en estos DAWs que te permiten ir en quinta, pero no te sacan el freno de mano. Sí. Y a los hechos me remito. O sea, la misma computadora con las mismas prestaciones es capaz de hacer mucho más en cantidad de tracks, cantidad de plugins, etc. Con un DAW como Reaper, entre tantas otras cosas maravillosas que tiene ese DAW. Y eso creo que lo vimos todos en carne propia. Yo por lo menos también. Por ejemplo, proyectos en Pro Tools que de la nada te dice que la computadora no lo puede procesar. Y en Reaper, en cambio, haces la mezcla en tiempo real, sin modificar la latencia, ni el buffer, ni nada por el estilo. Y tantas otras cosas. Reaper tiene varios aspectos... Así también, ¿vale? Entonces algo bien, ¿vale? Reaper tiene varios aspectos que yo siempre menciono como iconoclastas. Significa rupturistas. Y es algo que me interesa, sobre todo para las nuevas generaciones. Porque uno también tiene como un poquito su corazoncito también en la docencia, que yo ejercí durante muchos años. Entonces, me parece bien que un software como Pro Tools 1 integre canales de audio, canales de auxiliares, canales de instrumento, canales MIDI, cuando está tratando de imponerse en un mundo en donde las consolas son lo único que había. Y me parece bien también que 20 años después, un software como Reaper solamente proponga tracks. Y un track en Reaper puede ser mono, estéreo, 5.1, puede tener MIDI, puede tener audio en diferentes formatos, puede tener un plugin, un instrumento virtual. Entonces, yo soy bastante tradicionalista yo mismo, pero como software novedoso, revolucionario, bueno, revolucionario es un término ya muy gastado, pero progresista, ¿no? Es interesante, o sea, hay una cuestión dentro del audio que siempre existió y que en los últimos años se cayó, que tiene que ver con la avanzada. Me acuerdo mi desilusión cuando me compré Like a Virgin de Madonna, el segundo disco de estudio de Madonna del año 85 en vinilo, alucinado de tener una grabación analógica, pensando que el analógico era mejor, y el disco en los créditos estaban orgullosos y lo ponían ahí de que ese disco se había grabado en el nuevo sistema Sony Dash digital, etc. Y lo pongo como ejemplo para ilustrar una cuestión que para mí es de la idiosincrasia del audio, que es el avance completo, constante, que no tiene que ver con una carrera armamentista de más o más caro o lo último es lo único que me importa. No va por ahí el discurso, pero sí tratar de lograr mejorar el audio. Mejorar el audio significa dejar atrás pisos de ruido, dejar atrás, mejorar el headroom, dejar atrás las distorsiones, etc. Y el audio digital es superador del audio analógico, hablando muy generalmente de estas cuestiones. Al punto tal de que a un audio floating point es imposible clipearlo, ¿no? El audio mismo digital, el soporte digital, es el primer y único sistema absolutamente plano en todo su ancho de banda. No colorea. Un pre-colorea, por supuesto, y el audio digital tiene su sonido, pero técnicamente es absolutamente plano, de 1 Hz a Nyquist. No hay ningún otro sistema que sea así de plano. Eso es algo positivo. La cinta suena bárbaro, yo soy amante de ese sonido porque me gusta el rock and roll, pero no es un sistema plano, no es un sistema lineal, y nosotros buscamos eso, o por lo menos buscamos la capacidad de controlar eso. Me molesta cuando hay algunas cuestiones que entran en el mundillo del audio, como la nostalgia, como lo vintage, ¿no? Palabra que detesto profundamente, y que hacen pensar a las mentes de otra manera, ¿no? O sea, soy un profundo detractor de las emulaciones. Me parece una contradicción absolutamente ridícula que uno utilice software para emular el hardware. Y realmente no me gustaría andar en una máquina de vapor ni que me operaran sin anestesia como en la época de Cristóbal Colón. Entonces, ¿por qué voy a implementar eso en el audio? Ahora bien, si quiero lograr una sonoridad como la de Led Zeppelin, cosa que me parece absolutamente deseable porque esos discos suenan, por supuesto por los músicos en primer lugar, entonces el audio digital también me permite hacer eso. Y no con un empeorizer.
El empeorizer es distorsión, saturación, distorsión armónica, asimetría. Entonces, es una cuestión técnica. Si después yo soy un idiota que no sabe controlar eso y depende de un plugin de UAD para emular un procesador que no me puedo comprar, entonces las limitaciones las tengo yo. No hago un juicio de valor de esto para con nadie, pero no me quiero sentir atado a un hardware o a un procesador que emula un hardware, que aparte es una carrera que nunca se pierde. Digo, aplaudo las emulaciones que suenan cada vez mejor, pero estoy seguro que nadie en su vida elegiría a un software por encima de un hardware, ¿no? Correcto. Me gusta el aspecto romántico, soy perillero absolutamente, pero por gusto, no por necesidad, no por creer que un plugin, o al revés, perdón, que un hardware va a sonar mejor que un software, etc. Sí me gusta detenerme y darme cuenta de que tenemos escasos 25 años de mundo digital y de plugins, y mucho menos años de mezclas in the box enteras. Entonces, entiendo por qué la gente pondera lo analógico sobre lo digital. Nadie está mirando los compresores analógicos de los años 40, que eran una porquería de principio a fin. Estamos comparando plugins que están todavía, en algunos casos, en los pañales, con procesadores que tienen mucho desarrollo. Entonces, bueno, es lógico, pero no es el fin de la historia. Y ya hay plugins, y hace varios años que los hay, no necesariamente los plugins que aparecen en la tapa de la Rolling Stone o que vos tenés craqueados en tu computadora, pero sí hay plugins que son capaces de sonar igual de bien que los mejores fierros analógicos. Por supuesto son de avanzada y me siguen enamorando también. Mi intención no es tomar partido, pero definitivamente no quiero pararme en un lugar de necesidad. Y mi historia tiene que ver con eso. Yo trabajé muchos años, 7 años todos los días, primero como asistente, claro, y luego como técnico en el estudio de Andrés Mayo. Es uno de los tipos más capos de masterización en Argentina y en Latinoamérica. No lo digo yo. Pero lo pienso. Y cuando tuve que salir de ese estudio y dedicarme a hacer mastering por mi cuenta, yo iba a ser incapaz de poder tener esa calidad de procesadores analógicos. Entonces, a través de la investigación me di cuenta que había vida después de Waves, de FabFilter, de Brainworks y de Isotope, en forma de procesadores mucho más mejores diseñados, con gente mucho más artesanal con respecto de eso. Y entonces hoy me siento como muy confiado, y no es un acto de arrogancia, sino que es algo objetivo y medible y audible sobre todas las cosas, de poder ofrecer una calidad de trabajo, por lo menos en cuanto a procesamiento se refiere, con un plugin de Tokyo Labs, o con un plugin de Sonimus, o con un plugin de D16. Hablando de eso, 5 plugins que vos consideres indispensables, que digas, estos los recomiendo por favor, que los tienen que tener en su stock. Claro, o por ejemplo que vos creas que es tu firma, tu arsenal. ¿Qué puede haber peor que un técnico de mezcla o de mastering con una firma, ¿no? O sea, nuestra función es ser transparente. Sí, es cierto, correcto. Pero digamos, esos vas. Plugins de cabecera, como dice. Plugins, perdón, de cabecera. Bueno, yo soy amante profundamente de D16, de Sonimus. Colaboran con nosotros y con Titanio hace unos años, pero la realidad es que era usuario de esas empresas y de esos plugins mucho tiempo antes de que me animara a mandarles un mail. Y esa es una de las ventajas que tiene también. Uno manda un mail a info@Native Instruments, por decir algo, no tengo nada en contra de Native Instruments, y yo no sé si puedes esperar una respuesta del departamento de marketing o de soporte al consumidor de una mega empresa como esa. En cambio, hablar con Violín es hablar con un tipo, un chaboncito. Lo mismo con las que mencioné. Entonces pude hacer migas con esta gente que hacía estos procesadores alucinantes. Después las relaciones comerciales fueron por otro lado. Pero para responder la pregunta, me gustaría hablar de freeware específicamente, para no dejar a nadie de los que estén mirando este video afuera de probar estas herramientas que son alucinantes. Quiero que sean accesibles para ustedes también. Hay un procesador de D16 absolutamente excelso que se llama Frontier, que es gratuito, que es una suerte de compresor limitador con 2 perillas. Es
increíble lo que ese procesador es capaz de hacer y el tono que le brinda. De transparente no tiene nada, pero a la vez la tecnología anti-aliasing que tienen es tan alucinante que es imposible detectar algún artifact cuando uno abusa de esos procesadores. El Frontier me parece lo más de lo más. Sonimus, les vengo insistiendo hace rato de que lancen más plugins freeware. Por supuesto es una decisión que a mí me excede y yo entiendo, esa gente tiene que vivir de la venta de plugins como nosotros vivimos de las sesiones de estudio, pero sí quiero recomendar el Sonic Q, que es un ecualizador que en algún punto se parece o te va a hacer acordar a un Pultec porque tiene dos bandas de graves tipo push-pull, pero no es una emulación de un Pultec para nada y tiene una buena distorsión también. Creo que es buenísimo. La empresa Yulin tiene un único producto hasta ahora que es el Yulin Loudness Meter, que es un medidor de sonoridad para los técnicos de mastering absolutamente esencial y para los técnicos de mezcla también. Hay muchas aplicaciones de la medición de la sonoridad y del loudness que están buenas para saber si el segundo verso pegó más fuerte que el primero, etc. Ese plugin tiene una versión Pro y una versión Free. La versión Pro, la versión paga, primero que es ultra económica y en segundo lugar que lo que aporta a mí me gusta, pero es dispensable. En cambio la versión gratuita, la versión gratuita ya tiene todo lo que se puede tener, se puede querer. Y Klanghelm y Tokyo Labs tienen todo su catálogo en versión gratuita, con algunas cuestiones menos que las versiones pagas. Por supuesto yo soy usuario de las versiones pagas, porque insisto, me interesa seguir apoyando a esta gente, pero no tengo ningún tapujo en decirles que de pronto el ecualizador de Tokyo, la versión paga que tenemos en titanio, tiene una banda más, una curva más y una etapa de distorsión más, que está buenísima, claro que sí, pero que para mezclar un disco, tener 3 bandas y 5 etapas de distorsión, está en joya. Entonces, me da gusto ser transmisor de estas cosas, tiene que ver con la generosidad y las buenas ideas de otra gente. Muy bueno. Yo quería hacer una consulta. Estábamos hablando de esto, por ejemplo, el software bueno y malo. ¿En qué te basás para considerar que un plugin, por ejemplo, es bueno y en qué te basás para decir que esto es malo? ¿Cuál es tu criterio a la hora de elegir una empresa, por ejemplo, las que recomendás y no otras de las más conocidas, como por ahí puede ser Waves, Slate? ¿Por qué vos considerás que un tipo de plugin es bueno y por qué otro es malo? Yo le pongo especial énfasis de vuelta, lo que me gusta llamar, para hacer claro de alguna manera, los intangibles del audio. Cualquiera de nosotros, lo primero que le mira a un plugin, dejando de lado cuestiones de marketing, incluso cuestiones gráficas que pueden ser más atractivas o menos, son las prestaciones. El sonido también, pero también la capacidad de juzgar la calidad sonora de un plugin es algo que se educa. Yo estoy seguro de que si viene un enólogo y me presenta con 10 copas de vino, soy absolutamente incapaz de distinguir al nivel que él puede la cuestión sofisticada o fina de una copa respecto de la otra. Me interesa tener esa habilidad, me parece que es indispensable en cualquiera de nosotros tener esa capacidad para poder escuchar que algo realmente suena bien y que eso sea cierto. El pedigrí en los plugins, puntualmente yo lo miro en 2 lugares en particular. La calidad sonora, sobre todo cuando los plugins tienen comportamiento no lineal, una distorsión o un compresor que está trabajando muy arduamente. Cuando no tiene un buen trabajo de anti-aliasing, va a arrojar una buena cantidad de aliasing y eso va a hacer que lo haga sonar digital, que es un poco por qué el audio digital o los plugins tienen mala fama. Por supuesto que los desarrollos en aliasing, mejor dicho en código anti-aliasing, son algo de los últimos 10 años, no de los últimos 15. Pero lo curioso es que hay empresas que tienen desarrollos de plugins de los 90 o de los 2000 que todavía están en venta, o que tienen una versión 2.0 que modifica la interfaz gráfica, pero eso es todo lo que hace. Entonces, me interesa estar al tanto de qué tan bueno es el anti-aliasing de un plugin y me interesa ver qué tan eficaz es, ¿no? O sea, hágase la siguiente prueba. Descárguese el Ozone 5, que tiene 10 años, y el Ozone 6. Las prestaciones son prácticamente las mismas. La computadora en la que vamos a hacer este experimento es la misma.
Entonces las condiciones están dadas y no hay variables más que el propio plugin. Abrirse los Zone 5 tarda 1 milisegundo en cargar. Abrirse los Zone 6 tarda 10 milisegundos en cargar. ¿Por qué tarda 10 veces más en cargar? Sí, consumen mucho los plugins. Eso es la interfaz gráfica. ¿Ok? O sea, como se ve más bonito y la gente no se detiene demasiado en... La gente que programa estas cosas no se detiene demasiado en ahondar en estas cuestiones, esos plugins consumen todo eso solo porque sí. El hecho de que Reaper funcione tan ágilmente es porque es horrible. Perfecto, me encanta. O sea, me interesa. Excelente. Sí, sí. Bueno, hay argumentos a favor y en contra. O sea, el bus de datos es 64 bits. Entonces, si vos le das una palabra de 64 bits, la computadora maneja bus de ¿Es datos. simplemente con la exportación del audio? No, todo el proceso interno también. Ah, perfecto. Pero el problema es después cuando bajás a 16, ¿no perdés la calidad que ganaste por ahí en la mezcla? O sea, ¿no terminás llegando al mismo punto que...? No. ¿Vos decís que no? Perdés calidad, por supuesto, pero no te acercás ni de cerca a la calidad que habrías tenido si hubieses hecho todos esos pasos en PCM. 16 o 24. Sobre eso va la última pregunta entonces. Bueno, vamos cerrando con esta. Hacelo vos. Bueno, ¿considerás, Morphy, por ejemplo, que hoy en día los diferentes DAWs a la hora de exportar justamente puedan discernir entre la calidad de sonido final del producto, por ejemplo? Resumiendo, ¿para vos hay diferencia al exportar en Pro Tools que al exportar en Reaper? Teniendo en cuenta todo lo que hablamos antes del procesamiento y la forma de trabajo. Es una pregunta difícil de responder. Yo creo que no. Creo que no. Hay varios estudios o varios experimentos hechos atrás de esto en donde las discrepancias están dadas por variables externas a lo que la pregunta en el fondo apunta que tiene que ver con el motor de suma. Te pongo un ejemplo. Hace poco leía un paper sobre esto. Se supone que a la misma mezcla el bounce de Pro Tools y de Reaper deberían ser iguales, o de Cubase y de Sonar. Entonces, si yo tomo los dos bounces, invierto la polaridad de uno con respecto del otro, deberían cancelarse perfectamente. Si eso no se cancela, por supuesto no se cancela, entonces hay alguna diferencia, ergo esa diferencia está en el motor de suma. Pero la realidad es que hay otras variables a ir rigiendo, como puede ser el pan law, cómo está administrado, etc., que hace que la mezcla no se termine cancelando, pero no por una cuestión de cómo eso se sumó, sino, en el fondo sí, cómo eso se sumó, en el sentido de cómo eso se mezcló. No el motor de suma, sino lo que vos le estás pidiendo. Las leyes de paneo y algunas otras cuestiones mínimas. En definitiva, yo no creo técnicamente que la resultante sonora debería ser diferente. Así todo, pienso que el ¿cómo se llama? El de Apple, se me fue el nombre. Logic. El Logic suena tan mal que a veces Mucha gente dice eso, me ¿sabes? sorprende, o sea, de alguna manera me contradice mi propia manera de pensar. Termino escuchando algo que no me agrada de ese DAW cuando escucho algunas mezclas hechas ahí, pero no lo puedo explicar. Entonces simplemente pienso que yo estoy equivocado. La respuesta A es que las brujas no existen, pero que las hay. Entonces la respuesta B es que no debería haber en el pizarrón ninguna diferencia, pero que tengo mis dudas y puedo dormir tranquilo sin averiguar el fondo de eso porque yo ya sé en dónde. Bueno, yo ahí coincido, hay DAWs que también me ha pasado lo mismo, siento como que, no sé si me digitalizarían un poco más el audio, pero he notado diferencia al trabajar una mezcla en uno y en otro y uno como que te falta algo, ¿viste? Y no sabría decirte qué, porque lo mismo que decís vos, no encuentro explicación y técnicamente no debería estar pasando nada. Por pero suerte, hay una percepción, quizás placebo, no lo sé, que te cambia un poco. Pero yo concuerdo, he exportado cosas de Logic y abiertas en otro DAW, como K-Wall, y sí, se notaba una cierta calidad de bastante baja. por suerte no importa, porque uno ya hoy no elige el DAW en el que trabaja por eso. Un amigo mío, Darío Peñalosa, un ganador de Grammys de Venezuela, sí me acuerdo que me contaba sus anécdotas de sentarse a escuchar los diferentes DAWs en los 90 y escoger el que para él sonaba mejor. Curiosidad, ¿en cuál trabaja hoy en día? Sí. Bueno, justamente en ese momento él consideró, y es un tipo que escucha,
que Steinberg sonaba mejor. Ahora yo no sé realmente cómo funcionaban esos DAWs en los 90. No puedo decir nada al respecto, yo estaba en el colegio. Como él puso la oreja y le pareció que Steinberg tenía una diferencia sonora notable, se quedó con Steinberg. Y ahora, como hace 25 años que usa Steinberg, desde el Cubasis hasta el último Nuendo, ese tipo no va a cambiar de DAW. Cosa que a mí me parece bien. Bueno, fue un honor, como habrán visto, tiene mucho para decir. Morphy lo pueden seguir en las redes, sí, él también da masterclass, pueden ubicarlo ahí. Si les interesa profundizar un poquito más, se pueden contactar con él también tranquilamente. Están más que invitados a venir acá a Titanio. Excelente para nosotros la experiencia, muy fue cómodo, excelente. Increíble. Como van a poder ver en los videos, es espectacular. De hecho, seguramente por ahí lo tenemos subido para este momento. Van a poder ver un tour completo por el estudio, que también lo vamos a subir al canal. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Perfecto. Excelente. Che, la verdad que muy bueno y te digo que va a ser muy difícil editar esto porque no sabemos qué yo no sabría qué sacar sinceramente. Está todo buenísimo lo que decís. No saqué nada.